De América. Muy bien, 8:20 de la mañana. Contábamos que ayer en su discurso Javier Milei habló especialmente enojado con muchos de los economistas que habían criticado algunos aspectos de su plan económico. Y yo creo que una de las referencias que tuvo Milei tenía que ver con un informe reciente de la consultora del economista Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, antes fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la discusión entre la motosierra y la licuadora. Hernán está en línea. ¿Qué tal, Hernán? Hola, ¿cómo estás, María? ¿Bien? Buen día, bueno. A ver, voy a poner un segundo lo que decía ayer de licuadora y motosierra como introducción Javier Milei. Entonces, ¿qué dijeron, digamos, la manga de pifiadores en lugar de reconocer que le pifiaron? No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora. Digo, pregunten qué pasó con la obra pública. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales. Bueno, el último informe de la consultora Hernán Lacunza, con quien vamos a charlar ahora, decía que hubo mucho más de licuadora que de motosierra en alcanzar el superávit. ¿Es así, Hernán? Sí, el informe no es de ahora, es de hace un tiempo. Básicamente lo que busca distinguir, María, sin entrar en controversias improductivas con el presidente, es descomponer, este ajuste muy importante del gasto público que se dice inexorable, porque había quedado una situación manejable del gobierno anterior, este primer trimestre del año, cómo se descompone entre baja de obra pública, transferencia a provincias, jubilaciones, etcétera. Se le llama, para traducirlo, María, motosierra, lo que es una baja del gasto, un ajuste que uno podría presumir más o menos permanente. Es decir, uno puede no hacer obra pública, sí puede, uno puede transferir menos a las provincias discrecionales, sí puede, por supuesto nada es gratis, porque todo tiene una repercusión en el empleo, en la obra, etcétera. Pero eso no es que tiene una inercia inexorable. En cambio, hay otra parte, que son las jubilaciones, los salarios públicos, los planes sociales, que a eso se le llama licuadora, porque en realidad, en lugar de bajar, lo que hace es que se congela ese gasto, o no sube al mismo ritmo que la inflación. Entonces uno puede presumir que eso es más transitorio. O sea, la diferencia entre motosierra y transitorio es eso, es cuánto es permanente y cuánto es transitorio. Y la importancia de eso, porque cuánto es más sostenible, lo primero es más sostenible, lo segundo es más, va a haber que revisarlo todos los meses. Así que eso pretende distinguir ese análisis. Después, yo creo que la otra distinción, tiene que ver con quién paga el ajuste. Yo entiendo que cuando Milei dice hay más motosierra, dice hay más recorte de la política que licuadora, es decir, que perjuicio para los jubilados. Me parece que la discusión también es política en ese sentido, entre la licuadora y la motosierra. Siento un poquito con esa clasificación, María, si me permitís, porque el ajuste siempre lo paga la gente, siempre. Del otro lado del gasto público, siempre hay una persona, hay un beneficiario o un destinatario o un ciudadano, siempre. Del subsidio de energía están los que pagamos la factura de luz. De los planes sociales, los que reciben planes. De los empleados públicos, de los salarios públicos, los empleados públicos. De la obra pública, los que trabajan en la construcción. Siempre hay gente del otro lado. Yo estoy de acuerdo. Pero yo no digo que vos la haces. A veces en el debate público hay esta ficción de cuánto paga la política, nunca paga la política. Pero porque lo que llama la política, que es el 0,4% del presupuesto, que son los asesores, los funcionarios políticos, nada, o sea, vos podés eliminar eso y ahorrarte el 0,4%, ¿sí? O sea, tiene un efecto más simbólico que efectivo. Entonces nunca lo paga la política. Entonces, incluso en la campaña también me parece una crítica, no va a pagar la política. No era cierto. Entonces, después, es más lo que te decía, me parece lo que te decía yo, motosierra y obra pública, y es más permanente. Ahora jubilado, es menos permanente. Entonces, pero de la motosierra también hay gente, hay empleados de la construcción.
Estamos hablando con Hernán Lacunza, que es economista y que estaba ayer en la comida. Te quería hacer una pregunta no económica por un segundo. Es una situación bastante incómoda, me imagino, para ustedes los que estaban ahí. Cuando Milei se empieza a burlar de algunos de los economistas, pasó que Melconian se paró y se fue directamente. Creo que hizo bien, porque me parece que el tono de burlarse de esa manera y quedarte sentado debe ser una situación bastante incómoda, me imagino yo. No lo vi a Carlos anoche en la cena, se estuvo, pero bueno, había mucha gente y no nos cruzamos. No, yo no me sentí incómodo, la verdad, yo no me sentí aludido, pero no importa yo. Te hace una reflexión más genérica. La palabra presidencial es un activo público, no un activo personal. No se lo puede evaluar con burlas. A ver, me parece que hay que preservar eso. Después, si alguno se siente ofendido, aludido, bueno, casi que es un problema hasta personal, no es un problema público. Ahora, me parece que así como no se puede devaluar la moneda, y tampoco se puede devaluar la palabra presidencial, porque es un activo público. Entonces no es conveniente entrar en una controversia, alguna persona que dijo algo, y menos en un tono burlón. Pienso eso. No, además en un tono burlón para los que estaban ahí, porque ni siquiera se burló también de Kicillof, pero en términos de a Ricardo López Murphy ni siquiera lo invitaron. Digo, ustedes, Hernán Lacunza, López Murphy, Melconian, pueden tener discusiones con este gobierno, pero no es que están en las antípodas con la propuesta económica. Y si uno escucha lo que dijo, sobre todo el viernes pasado en el Yao Yao, y anoche, se ve un presidente furibundo con los economistas de ese ámbito que lo critica, muy furibundo, porque sobre todo con los que le plantean que falta un plan de estabilización, que era por ahí lo que había dicho Melconian, o los que le dicen el dólar está atrasado, o sea, le está dedicando mucho tiempo a confrontar con esos economistas a los que además ayer directamente le faltó el respeto, estando algunos de ustedes ahí mismo sentados en la comida. Sí, pero insisto, el respeto es importante, pero el plano personal es secundario. Bien. Me importa más, yo, por ejemplo, con matices, con disidencia, con esto que hablábamos antes del gasto permanente transitorio, creo que el rumbo económico del gobierno, con los costos asociados, sin ignorarlos en términos productivos y sociales, pero de esto de equilibrio fiscal, entonces no darle a la maquinita, entonces eso unificar en el mercado de cambio, eso va a recuperar el crédito. Creo que con esa matriz estamos, yo estoy de acuerdo por lo menos. Uh-huh. Ahora, además de no devaluar la palabra presidencial, otro rasgo también general que me preocuparía es un gobierno que sea refractario a la menor crítica, porque entonces se va a encerrar en sí mismo y no va a tener posibilidad de corregir o de escuchar alternativas. Entonces lo que se arroga a esos críticos, a esos presuntos críticos de que no son los dueños de la verdad, entonces se cometería el mismo pecado, desde adentro del gobierno, que no, bueno, por ejemplo, una discusión tenía, ¿cuánto es el tipo de cambio real de equilibrio? Que algunos... Eso lo tiene obsesionado, por lo que uno escucha, los que le dice, que los que le están diciendo que el tipo de cambio, ¿no? Que está demasiado atrasado, bueno, no demasiado, que se está empezando a atrasar por ahí, depende de quién lo diga. Sí, yo lo pongo con mis palabras. Incipiente atraso, o sea, todavía manejable, pero persistente. Ahí, o sea, si vamos a seguir a este ritmo, el dólar 2% mensual y la inflación a 10, por poner un número, y ya se atrasó, no sé, en el primer trimestre la inflación fue 75 y el dólar subió 6, así que bueno, es aritmética, pero se atrasó. Ahora, ¿este nivel es adecuado o no? Bueno, tiene razón el presidente cuando dice, bueno, nadie tiene, es una variable no observable, nadie tiene la vara de la justicia con el tipo de cambio real, incluido el gobierno, ¿sí? Claro. Entonces, porque es verdad, es medio paradójico, estamos hablando con Hernán Lacunza, sí. Si un técnico, si un crítico, si una profesional critica una medida porque, bueno, la juzga desalineada, como en este caso el tipo de cambio real, y el gobierno dice, bueno, tenés la vara de la justicia, bueno, el gobierno tampoco. Entonces,
si no cometería el pecado al que está atribuyendo a sus críticos. Entonces, bueno, me preocupa eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, la devaluación de la palabra oficial. En segundo lugar, ser refractario a las críticas, para resumir, ¿no? Sí, sí, incluso a las críticas, como lo planteaba Hernán Lacunza recién, decir, bueno, yo estoy de acuerdo con el rumbo general, me parece que quizás se está trazando un poquito el tipo de cambio, cosa que lo está volviendo loco como crítica a Milei, y empieza toda una discusión acerca de, muy técnica, más imagínate para los que no somos economistas, acerca de que no se pueden comparar dos momentos distintos porque hay un montón de variables que hay que tener en cuenta, pero se vuelve loco con esa crítica. Ahora, te quería preguntar esto, que me parece que es el otro, la discusión motosierra licuadora, la discusión del tipo de cambio, y me parece que hay otra que es la B corta o la L, ¿no? Si va a rebotar o no. Ayer usó una metáfora poco fina, diría yo, bastante soez, en un día que estaba bastante soez además el presidente respecto de que la economía va a rebotar. ¿Te parece que, y uno lee por ahí lo del documento de la UIA que dice, no solo no está rebotando, sino que la situación está empeorando? ¿Qué te parece respecto a la actividad económica? ¿Que efectivamente arrancó el rebote, como parece sugerir Milei, o que la situación va a ser de mayor recesión por unos cuantos meses más? No sé, por ahí el presidente tiene mejor información, pero yo la que veo, no arrancó el rebote, todavía no encontró un piso, sí se está como desacelerando la caída, pero eso no quiere decir que se arrancó el rebote. O sea, cayó a 2 dígitos en diciembre, enero, y a 1 dígito en febrero y un poquito menos en marzo, pero no arrancó el rebote. Respecto al futuro, no creo que haya una B corta, porque las B cortas, o sea, que cae, rebota y sube a la misma velocidad que cayó, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Esas son más crisis de oferta, tipo pandemia, porque cierran los comercios, cierran las fábricas, abren los comercios, entonces cae todo, abren, sube todo. Entonces estas son más crisis de demanda, tipo el traspaso de Cristina a Mauricio, ¿te acordás? Ese año 2016, que entonces hay insuficiencia de demanda o sinceramiento, porque la caída de ahora, María, no es de este gobierno. No, de hecho no es de enero y febrero, ya son 9 meses consecutivos por lo menos. Pero aparte de eso, había un nivel de actividad artificial, o sea, todo lo anterior eran sostenido con anabólicos, plan platita, tarifas atrasadas, o sea, liberar poder adquisitivo artificial con tarifas atrasadas, desalineadas, con tipo de cambio reprimido. Entonces, qué sé yo, veamos los restaurantes llenos. Sí, pero era mentira eso, era transitorio, o sea, era artificial. Entonces, todo esto que ha pasado fue que corrimos el telón y dijimos, mirá, éramos más pobres de lo que nos decían, y entonces cae el consumo. Entonces, no lo atribuyo a este gobierno, pero no creo que haya un rebote en B de futuro, porque para eso tiene que pasar, para que haya rebote tienen que pasar 2 cosas. El salario real empieza a ganar, se consolida la baja inflación, el salario suba más, que podría ser, pero no va a ser un boom, va a ser algo parsimonioso. Y segundo, que termine el ajuste de precios relativo. ¿Qué es esto? Que las empresas puedan, los inversores, los capitales, que al final son los que generan empleo, vean, bueno, a ver, ¿cuánto va a valer? ¿El dólar cuánto va a valer? ¿Entre 900 y 1000? Ok. No, otra cosa, entre 800 y 1400. ¿Cuánto va a valer la energía? ¿Cuánto va a valer mi costo? ¿Cuánto va, por ejemplo, prepaga en salud? ¿Quién invierte hoy? No sé quién invierte, porque estamos a los tumbos con las tarifas. Entonces, cuando termine eso, el precio de energía, gas, el dólar, la brecha, bueno, ahí puede venir la inversión. ¿Qué podrá ser con suerte, qué sé yo, en la segunda parte del año, un poquito más rezagada también? Y eso también es parsimonioso, ¿no? Que el 1 de agosto están todos en la línea larga y dicen, bueno, termino larguemos. No, claro. Esto es una B corta. Bueno, por eso, creo que va a ser una U asimétrica, si querés, con un rebote, en el mejor caso, con un rebote más gradual, ¿no? Hernán Lacunza, economista, ex ministro de Economía. Muchas gracias, Hernán.
Gracias a vos. Buen día. Bueno, estaba sentado allá en la Fundación Libertad, ¿no? Hernán Lacunza junto a otros economistas, él planteando, me parece, ¿no?, la preocupación por el tipo de discurso de Milei, que últimamente está muy dedicado a los economistas, está enloquecido con las críticas de algunos economistas, como lo escuchamos ayer, burlarse de muchos de ellos. Mucho más que con la oposición. Sí. Está más enojado con eso que con otra cosa. Y porque se supone que nadie sabe más que él de economía, y digo, esto es algo que repite desde hace mucho tiempo Milei. No, y es interesante lo que dice, me pasa Hernán Lacunza, si no sos capaz de discutir ni con gente que está bastante de acuerdo con el rumbo de lo que estás haciendo y ante la menor crítica te pones a burlarte de esa manera. Muy bien, 8:35 de la mañana. Hoy es jueves, día de estrenos, aunque no lo crean,